que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bueno, entonces nos quedamos con un águila ayer que empezaba a volar. Con un águila de renovación total, padre. Vamos a ver el cuentecito del águila. Vamos a ver. Dice, el águila real americana es el ave que posee mayor longevidad dentro de su especie. El águila real americana es la que está en el escudo. Esa es la grandota, ¿no? Entonces por eso se llama águila real. Llega a vivir hasta 70 años. Ya yo le gané a la más vieja. Pero para llegar a esa edad, en el ecuador de su vida, tiene que tomar una seria y difícil decisión. El ecuador es la mitad. Entonces, si son 70 años, a la mitad, será a los 40. Vamos a ver qué hace el águila cuando tiene 40 años. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles son tan largas que no consiguen agarrar a las presas de las cuales se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse, apuntando contra el pecho peligrosamente, y sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas, hacen que volar sea una tarea muy complicada. Entonces empieza a dar como artritis. Las uñas están tan curvas que corren el peligro de enterrárselas en el pecho, en el corazón, y se le enterra en el corazón, no agarrar la se presa. muere. Entonces no se puede alimentar. Las alas están pesadas. ¿Por qué? Porque los años pasan y pesan. Y pesan. Y el águila entonces tiene que tomar una decisión. Es entonces cuando el águila tiene que tomar una decisión entre dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. Estamos como en la pandemia. Así que ella entra en un retiro espiritual. 150 días. Que son más o menos ¿cuántos meses? Como 3 meses y algo. Casi 4. Casi 5. Casi 5, ¿verdad? Pues nosotros llevamos 76 de la pandemia. Nos quedan todavía unos mesecitos. Nos quedan unos Vamos a ver meses. si al final logramos hacer como el águila. Como el águila. Piquito nuevo, alitas nuevas y garras nuevas. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces tiene que buscar un buen lugar. Y busca un lugar alto. Y en la montaña, porque es alto, de tal manera que no la puedan agarrar. Y se refugia, prepara un nido, prepara una casita a una pared. Y uno dice, ¿para qué al lado de una pared? Vamos a ver por qué pone una pared ahí. Entonces el águila, ya refugiada, comenzará a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo. Imagínese el proceso de darse contra la pared Más dolor. para romper el pico. ¿Pero por qué quiere romper el pico? Vamos a ver, porque esto es un proceso. Y esto después trae sus aplicaciones prácticas. Por algo, la escritura, cuando toma un ejemplo de un animal, nos quiere dar una enseñanza. Entonces conviene que conozcamos un poquito cómo actúan estos animales. Una vez amputado, tendrá que esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después tendrá que arrancar sus viejas uñas. Ahí imagínate. Así que primero se rompe el pico, se rompe la boca. Eso indica una nueva manera de hablar. Segundo, las uñas. Para poder... Se las arranca. Viejas, porque ya no les sirven. Manos. Vayan aplicando. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer,
será el momento para desprenderse de sus viejas plumas, arrancándoselas con su nuevo pico. Fíjese el proceso. Rompe el pico, es dolorosísimo. Se arranca las uñas, más dolor, pero ya está preparado, porque el pico se ha ido fortaleciendo. Entonces, tercer paso, se arranca las plumas. Siga. Después de 5 meses muy duros, donde vuelve a tener un pico fuerte y joven, plumas brillantes y sedosas y uñas útiles, el águila real saldrá victorioso, ejecutando su vuelo de renovación, y a partir de entonces dispondrá de 30 años más de vida, los años más gloriosos. Piensa en Abraham, que inició su camino a los 70. Interesante, porque en la Biblia una cosa une la otra. Y ese número 40 años en el desierto, en momentos de prueba, de quitarse pico, de arrancarse las manos, una manera distinta de actuar, el plumaje, de aparecer, son simbologías que cuando uno la aplica al ámbito espiritual entiende todo un proceso de conversión, y porque entonces el título es Una eterna novedad. A lo largo de nuestra vida nos suceden situaciones similares. O tomas decisiones importantes en tu vida o mueres en el intento. Y por tanto te sientes paralizado, a la deriva, como si fueras un zombi, dejándote llevar por las circunstancias de la vida. A los 40 años, muchas personas experimentan unos cambios fundamentales en su vida. En la vida espiritual se llama el demonio meridiano, el demonio del Ecuador. Es decir, donde tienes que tomar grandes decisiones. Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, su conversión se da a los 40 años. Porque en la etapa de la juventud, pues uno vive esos momentos, pero llega un momento en que uno se detiene y dice, ¿y qué estoy haciendo? O sea, después de los 40, ya se supone que tú estés, tu personalidad lo suficientemente formada para tomar las grandes decisiones. Pero eso ha pasado antes por unas crisis. Por eso, o tomas decisión o te mueres en el intento. O te quedas estancado. Te quedas allí en la montaña esa. Cierto es que muchas veces los miedos e inseguridades no nos permiten encontrar las soluciones. Saber cómo desprendernos de ese pico, uñas y plumaje no siempre es fácil. Esa es la conversión. Ese es el proceso. Y fíjate que si convertirse es volver a Dios, cuando yo vuelvo a Dios, volver a Dios, Dios vuelve al hombre. Y lo que llamamos volver, el volver de Dios al hombre se llama gracia. Yo le doy mis pecados y Él me da su gracia. Y ahí viene el encuentro perfecto. También puede tratarse de resentimientos, la falta de autoestima, que nos nublan la vida y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. Es lo que el Papa está tratando de hacer con la iglesia. Está dándole ese ímpetu nuevo de renovación como el águila. Solamente libres de la carga del pasado podremos aprovechar el valioso resultado que una renovación siempre trae consigo. Libre de la carga del pasado, no de la historia, sino de la carga. Porque hay cosas que vamos cargando. Mientras no nos acordemos de eso, no avanzamos. De siempre se ha hecho así, ¿verdad? Correcto. Y aún podamos identificar cuáles son las cosas y los pasos que tenemos que dar para realizar ese cambio. No nos encontramos con la suficiente fuerza y capacidad para hacerlo. Por eso es un proceso. Y ahí es donde viene el Señor en nuestra ayuda.
Y ahí es donde tenemos que tener la conciencia de por algo nos da su espíritu. Ese espíritu que todo lo renueva, que todo lo transforma, que impulsa, guía y sostiene. Por eso, ¿verdad? Como decía al inicio, este texto, el águila busca un lugar primero y vuela y decide. Si decide ese cambio, si decide esa renovación, pues entonces busca ese lugar alto y allí se queda, prepara. Resguardado bajo una pared, o sea, que busca un lugar seguro, no es cualquier lugar que se va. Claro, porque se expone a otros animales que pueden atacarlo en ese proceso. Y ese proceso no se puede defender porque no tiene pico, no tiene alas y no tiene pluma. Es un todo, una realidad, y de ahí la importancia de entenderlo para ponerlo en práctica. Por eso al final dirá, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea, si no las encuentra. Se arriesga. Hay una frase muy hermosa que a mí me gusta mucho, dice, el que no se arriesga no fracasa. Así que, padre. Pero nunca hará algo que valga la pena. Como las águilas. A volar, hermana, ya suyo, agarre su Como águila. las águilas, ¿verdad? Por eso, una eterna novedad. Y de ahí que entre los evangelios, el evangelio de Juan se le representa con un águila. Porque el águila tiene también otra característica muy importante, es que vuela a alturas y tiene una visión extraordinaria. Por eso extiende sus alas y es real, o sea, es regia. Agarra con fuerza. Y todo esto nos lleva entonces a aplicaciones prácticas en la vida personal de la fe y la vida comunitaria. Vamos al 11 otra vez, que ayer comenzamos y nos quedamos con su águila. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo, y Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Esa es la esencia, ese es el centro. Dios manifestó su amor, ese amor inmenso. Ayer decíamos como el cielo, como el mar. ¿En quién? En Cristo, que ha muerto y ha resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos. Siempre nuevos. Por eso cada día que Dios nos regala es una oportunidad. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado, lo que tengo es el ahora y es nuevo. Aunque sean ancianos, les renovará el vigor, subirán con alas como de águila. Subirán, las alas hacen subir. El vigor, la fuerza, la energía. Correrán sin fatigarse. Como un joven. Y andarán sin cansarse. Como un niño. ¿Quién? El viejo, el anciano. Interesante, es decir, adquieres la sabiduría, adquieres la alegría, adquieres la rapidez y todo esto para llevarte a Dios y anunciar a Dios. Cristo es el evangelio eterno. Por eso no pasa. Y una generación tras otra lo vamos escuchando. Y lo dimos ayer, lo leemos hoy, lo leeremos mañana y siempre nos dice algo nuevo. Y es el mismo ayer y hoy y para siempre. Eterno. Esa frase famosa de la Carta de los Hebreos que el Papa San Juan Pablo II en el año del jubileo la puso como clave, como eje, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero su riqueza y su hermosura son inagotables. No se acaba, es un manantial. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. Por eso fíjate que la juventud en la iglesia no es una edad, es una experiencia. Y por eso dice, renovará. El anciano se renueva con el vigor, con la energía, porque Cristo es la verdadera novedad. La iglesia no deja de asombrarse por la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Asombro, wow, de esa profunda riqueza que hay en el corazón de Cristo, de esa sabiduría, de ese conocimiento infinito que es su amor. Decía San Juan de la Cruz, esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. Interesante porque es como una selva, ¿verdad? Te metes en ella, es espesa, y mientras más te metes, más encuentras, más profundiza, más te nutre, más te alimenta.
O bien, como afirmaba San Ireneo, Cristo en su venida ha traído consigo toda novedad. Algo nuevo, algo distinto, algo que está brotando, algo que se transforma, algo que cambia, algo que evoluciona, algo que permanece, es eterno. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad, y aunque atraviese épocas oscuras y débiles y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. ¿Por qué no envejece? Porque cuando uno descubre una cosa vieja, ¿qué hace con las cosas viejas? Las desecha, Las bota. las bota. Ujú. Es interesante porque San Pablo en la carta dice, el hombre viejo, hay que desecharlo. Ha creado un hombre nuevo. El que nace, el que brota. Ujú. Cristo es la novedad, es lo nuevo que viene a cambiar mi vida. A odres nuevos, vino nuevo, a odres viejos, ¿verdad? Es correcto. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Léalo otra vez, que eso es interesante. Por la práctica o por lo práctico que es en el apostolado y en la vida de la fe. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Así que hay esquemas que quieren encerrar a Jesucristo. De ahí lo que usted decía ahorita a través del Papa. Siempre se ha hecho así y así se ha hecho siempre. No encerremos a Jesucristo. Él rompe esos esquemas. Nos sorprende. ¿Con qué? Con su constante creatividad divina. Eso es el Espíritu Santo, que renueva, que transforma, que hace las cosas diferentes y distintas. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Entonces, si el Evangelio dejamos que o lo ponemos como fuente, recuperamos la frescura. Y entonces vemos caminos nuevos. Por eso que ustedes ven que en la iglesia cada cierto tiempo aparecen nuevas expresiones de vivir el Evangelio. Un movimiento, la palabra lo dice, es movimiento. Y se mueve mientras funciona. ¿Qué hace que algo se mueva? Por ejemplo, una bicicleta se mueva, que tiene movimiento. ¿Por qué tiene movimiento? Porque tiene aceite. Tiene unos pedales. Hay energía. Cuando ese movimiento se atrofia, cuando pierde el aceite, se tranca. Y por eso hay veces, más pesado. Hay veces que hay expresiones de movimientos en la iglesia que se han hecho pesados, se han trancado y ya no sirven y no funcionan. Hasta que vuelves a... Si dejas que el Espíritu entre, pero cuando no dejas que el Espíritu entre, se rompe la pieza. Y esto es una cuestión práctica. Por eso a veces uno tiene que ver si tal movimiento en el que uno está es ágil, me lleva a evangelizar o me está retranqueando. Y ahí volvemos al águila. Hay cierto tiempo que los movimientos, grupos, asociaciones, todo muere. Comité, ¿verdad? Organización de la iglesia, horarios, estructura. Por eso el Papa hablará más adelante de la estructura y los horarios caducos. Y viene de ahí. Es que entender todo esto porque si no pensamos que es un invento. No, es un proceso de vida. Por eso lo del águila era importante entenderlo. Para que veamos que hay un proceso que se da en la naturaleza. Exacto. Lo mismo sucede en nosotros. ¿Por qué tiene que haber huracanes? Porque si no la tierra... ¿Por qué tiene que haber terremotos? Lo mismo. Eso es un castigo de Dios. No. Hay un orden en la creación y tiene que renovarse. ¿Por qué a usted le tiene que dar dolor de estómago alguna vez? O a mí dolor de cabeza. Porque el organismo tiene que reajustarse. ¿Y por qué yo tengo que aprender a medir mis fuerzas? Porque lo que hacía cuando tenía cierta edad ya no lo puedo hacer ahora. Interesante, un niño va aprendiendo en su energía. Llega joven, llega adulto, llega maduro, llega anciano, llega viejo. Y no puede hacer lo mismo con la misma intensidad. Hace lo mismo, pero no con la misma intensidad. Va más lento, camina, hace más pausado. Camina, pero no es lo mismo un niño que corre. Al niño hay que decir, no corra que te vas a caer, paquete, y se cayó. Al joven hay que decirle, no te muevas tan aprisa que vas a tropezar. Se logra el equilibrio. Hay años que estamos de equilibrio, pero después volvemos entonces a tropezar con todo. Porque las fuerzas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como el águila. Renovarlas. Como el águila, tomar conciencia
y ver qué puedo hacer para ponerme en onda Correcto. de Y espíritu. por eso es que dice, Padre, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, Nuevos. métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda una auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Fíjate que con la pandemia nosotros nos tenemos que repensar como iglesia seriamente Ujú. la forma en que damos la catequesis, la forma en que celebramos los sacramentos, la forma en que nos reunimos, la forma que da bien, pero no estaba funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque había perdido el sabor. Hace muchos años, yo era estudiante, era seminarista, leí una frase de un obispo africano que le hablaba a un obispo norteamericano. Eso fue por los años 66, por ahí, 67. Y entonces este obispo africano, dialogando con su hermano obispo americano, el americano dice, pero es que la iglesia de África tiene frescura, es tan... Entonces, Alegre. al obispo africano se le ocurre decirle, es que es cuestión de fe. Y entonces el otro decía, pero es que nosotros también tenemos fe. Y dice, sí, pero la fe que ustedes tienen es como un chicle. Entonces, ¿Cómo que como un chicle? eso le preguntó el obispo americano. Digo, sí, es como un chicle. ¿El chicle para qué sirve? Masticar. Y tiene sabor Ajá. y ayuda. Y Pero después de cierto movimiento, tiempo, ¿qué pasa? pierde ese sabor. ¿Y qué hace con el chicle? Lo desechas, lo Ahí está. botas. A algunas personas nos ha pasado con la fe lo mismo, que es como un chicle. Ay, qué sabor. Ay, es que yo no siento, es que yo no me experimento. Es que la fe no es cuestión de sentir o no sentir, es cuestión de experimentar. Y a algunos se le ha convertido la fe en un chicle que ya ha perdido sabor, está elástico. Ya no tiene movilidad, porque el chicle, según pasa el tiempo, se va poniendo más pesado, más pesado, más pesado. El dulcecito te engaña, pero después, y acabas arrojándolo de ti. Y te cansas, porque llega un momento en que te cansas hasta de masticar. Es correcto. Algo así nos dice el Señor a través de este texto, ¿verdad? Refrescante. Por eso cuando llega una experiencia de Dios nueva a la iglesia, la refresca. Es un aire nuevo que lo transforma. Y es la experiencia que ha venido atrayendo el Papa Francisco, un nuevo frescor, una nueva expresión, porque el Papa habla con una frescura que... Y es un viejo, Ujú. porque si nosotros miramos la Es- edad que es tiene, un adulto mayor, es un anciano. es un viejo. Ajá. Eso es muy bonito, adulto mayor. Ay, Eso pues es muy claro, fino. padre, bien fis. Es un viejo. Pero ese viejo se las trae. Y el Espíritu Santo se las trae más. Si hubieran puesto un papa jovencito como Manuel, de 30 años, De 30 años, nos recién. tendría ahora al trote. Pero no, los coge mayorcitos, Ajá. de cierto peso. Por eso Dios le da a cada iglesia, a la iglesia en cada momento el papa que necesita. Y aquí nos ha traído ahora un pastor con mucha experiencia, medio cojo, con una gran sabiduría y que va guiando a la iglesia con paso firme por ese camino espiritual que el Señor va desarrollando. Por eso hay que rezar por él, para que el Señor le conceda la sabiduría y la, podríamos decir, alegría de seguir Y yo transmitiendo el creo que también Evangelio. una toma de conciencia, padre, hacia lo que es el Evangelio, hacia los pobres, hacia los más vulnerables, desde una justicia, desde una búsqueda de esa paz, desde una unidad que viene para todos, no para un grupo, sino es para todos. Por eso el Señor nos regala en cada momento de la historia el pastor que necesitamos. Seguimos. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal. Entonces, no es heroico, no es que soy yo el héroe. No va por ahí. Ya que la obra es ante todo de Él, Es de Dios, de Jesucristo. más allá de lo que podamos descubrir y entender. Más allá. Yo descubro una parte del Evangelio, pero el Evangelio es mucho más amplio. Usted descubre una parte. Yo no tengo toda la verdad, usted no tiene toda la verdad, pero ambos juntos encontramos La la verdad. verdad. Jesús es el primero y el más grande evangelizador. Es el enviado del Padre con una misión específica, anunciar el reino. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos
con la fuerza de su espíritu. Ahí es cuando el Papa empieza a inventar palabras que la veremos más adelante. Primerea. Primero. Dios es el primero. Sale a mi encuentro. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. Precioso. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere. ¿Y quiere qué? Producir. La inspira, La provoca. orienta y acompaña de mil maneras. Es Dios quien actúa, es quien te lleva a la delantera, es que es el que me primerea. Antes de que yo llegue ya Él está. Ujú. Llega conmigo y después yo me voy y Él se queda. No es obra mía, es de Él. ¿Qué quiere el Señor? Que yo colabore con Él. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero. El cántico ese que Tres se canta cosas mucho, tiene el amor. que Dios nos amó primero, que hay que darse por Por entero entero. y ponerse a Caminar. Ahí tienen tres pasitos. Dios nos amó primero, hay que darse por entero y ponerse Sí, pero 3 pasitos de vida. de vida. Así no, 3 no, pasitos para de matar vida. nada. Sí, 3 pasitos para dar vida y renovación a la iglesia. A que Él nos amó primero y que es Dios quien hace crecer. Dios quien hace crecer. Entonces a veces uno dice, pero ¿qué pasa que esto no funciona? Espera, que Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Fíjate, Ujú. toma nuestra vida por entero. Y no es cuestión de número, no es cuestión de morir a los 100, a los 50, a los 20, a los 10 o a los 8. Morimos cuando estamos maduros, cuando hemos cumplido la misión. Y un bebé, aunque muera pequeñito, ha tenido su misión. Su misión. A veces doloroso, ¿verdad? Que un padre dice, pero ¿por qué mi hijo tiene que morir? Ya maduró. Esto lo entiende el que tiene fe. Yo lo he dicho muchas veces, que no tiene fe no entiende nada. Eso no quiere decir que no te duele, que no te cueste, pero tenemos que aprender a entender el plan de Dios. Y los acontecimientos se viven a la luz de la fe, no a la luz de la razón, sino del salto que tenemos que dar para ponernos en sus manos. Por eso dice, ¿verdad? Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Mientras más viejo, más largo el camino y más cabezones somos. Porque yo ya contar, esto ya lo tenía yo que saber. Y de momento uno dice, ay, pero todavía no he madurado. Pues no me toca, cuando me toque. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Interesante. De ahí esa frase de Salomón. Dame lo que te pido y pídeme lo que me das. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Continuamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio y vamos adentrándonos. Y apenas estamos, Padre, en el numeral 11, ¿verdad? Que acabamos de decir, en realidad toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Y como ya este primer capítulo nos va enriqueciendo, nos va adentrando, nos va llevando a una toma de conciencia cómo debe ser nuestra evangelización en el hoy, en este mundo actual que nos está tocando a todos. Esa actualidad es refrescante. Si algo necesitamos estar conscientes es que el Evangelio es refrescante. Que el Evangelio no es pesadez, el verdadero Evangelio. Por eso San Francisco de Asís, cuando disfruta su encuentro con Jesús y se pone a leer el Evangelio en su simplicidad, su vida cambia. Y eso nos pasa a nosotros. Déjese de estar buscando explicaciones, lea el Evangelio y déjese asombrar por el Evangelio. El asombro es entender la sencillez de sus palabras. Y si yo no entiendo, es porque la palabra que está ahí no la he todavía internalizar. En nuestro caso, nuestro maestro Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Que evangelizaba desde el Evangelio, valga la redundancia, de San Mateo, llega un momento en que dice, ahora vamos a la vida, ¿sabes? ¿Para qué seguir predicando lo que está en pieles muertas? Ya esto lo asumo, lo tengo en mí, ahora lo doy a los demás. Y lo doy gratis porque lo recibí gratis. Correcto. Y esa es la clave. Y ahorita, Padre, compartíamos en la pausa que hemos leído la exhortación, pero no se adentra completamente hasta que vive experiencias como esta, y la pandemia, como compartíamos ahorita, pues nos ha hecho pues reflexionar, adentrarnos, compartir y quererlo llevar a ustedes también. Por eso los niños entienden bien el Evangelio, cuando se lo sabemos dar sin aditamentos. O sea, lo damos como es, sencillito. Sí. La comida, si usted la prepara mucho y le echa mucho condimento, muchas cosas, pierde su sabor. O sea, no sabe lo que es una habichuela, si le echa 20 cosas a la habichuela, que al final no sabe habichuela. Y uno dice, ¿y qué es lo que tiene? Porque no le ¿Qué tienen estas habichuelas? No saben habichuelas. O se desvirtuaron. El Evangelio nos pasa un poco eso, ¿no? Tenemos que ir a su frescor, a su realidad, a su sencillez. Continuamos entonces compartiendo con ustedes en el numeral 13. Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. A veces sacamos a Jesucristo de la vida, de la historia, lo desarraigamos, lo hacemos tan espiritual, tan del cielo, y es todo lo contrario. Nos olvidamos de la humanidad, de lo humano. Es todo lo contrario. Jesucristo o mejor dicho, el Hijo de Dios se ha encarnado en Jesús, se ha hecho hombre, se ha hecho tierra, se ha hecho pueblo, se ha hecho cultura, y dentro de esta tierra, de esta cultura, se ha hecho pan. Por eso no entenderemos la Eucaristía mientras no veamos esa conexión que hay entre la cuna del niño que nace en Belén, el pan de la mesa, la cruz y la tumba. Y por eso es que este vivo, ¿verdad? Que tiene vivo, muerto. Está vivo. Y bien vivo. Entonces, si pensamos que está muerto y solo muerto, no nos dice nada. Pero cuando ese muerto comienza a interrogarnos, es porque realmente está vivo. Vuelvo a repetir, tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La historia es viva, acoge y lanza. Tu historia, mi historia, que se hace de salvación. No es que hay una historia de salvación fuera, no es que hay una historia que se hace historia de salvación, la tuya que se hace historia de salvación. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia,
que nos introduce cada vez más en la Pascua. ¿Qué quiere decir deuteronómica? Deuteros, nomos, ley. La memoria entonces se convierte para nosotros en la ley, en el hacer presente. No es simplemente un recordar, es un hacer presente en el aquí y en el ahora. Cuando Israelita leía que el pueblo salía de Egipto, es que esa noche está saliendo de Egipto ahí. Y cuando nosotros hacemos Eucaristía, no es que la Eucaristía pasó y ya está, no es que se está haciendo presente, se está actualizando en este momento lo que en el Calvario sucedió, que fue la donación plena de Jesús. No solo la muerte, la resurrección, la ascensión y el don del Espíritu, todo a la vez en ese acontecimiento. Hagan esto en conmemoración mía. Hacemos memoria de eso que aconteció y que lo seguimos teniendo actual en nosotros. Conmemorar quiere decir con, hacer presente en este momento, en la historia, aquí. Entonces deja de existir el reloj. Es eterno, se prolonga. La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Es una gracia que necesitamos pedir. Memoria agradecida. Doy gracias a Dios por lo que sucedió. Realmente justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. ¿Ves? Memoria agradecida por lo que Dios ha hecho. Los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón. Cuando tuvieron ese encuentro personal con Jesucristo, incluso la hora. Él era alrededor de las 4 de la tarde. Cuando Juan se encuentra con Jesús. Junto con Jesús, la memoria nos hace presente una verdadera nube de testigos. Interesante porque ese encuentro con Jesús quedó grabado a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde fue el encuentro con Jesús. Así que a las 4 de la tarde todos los días debemos decir, ¿cuál es mi 4? Ven y verás. Y 4 es norte, sur, este y oeste. El mundo entero se encuentra. Dice, vieron y se quedaron con él. Un día concreto, no sabemos cuál. Lo que sí sabemos que era la hora. Fue a las 4. Ellos, entre Así que ellos... si las 3 es la hora de la misericordia, las 4 es la hora del encuentro. Entre ellos, se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente. Acordaos de aquellos dirigentes que anunciaron la palabra de Dios. Testigo entonces es el que me hacen recordar, pero no recordar simplemente en mi memoria, sino es que lo está haciendo presente. Cuando fueron a elegir a Matías, o mejor dicho, cuando eligieron a Matías, el apóstol que ha de sustituir a Judas, tienen una frase que dice, uno que estuvo, que convivió con nosotros, es decir, que pueda dar testimonio. Por eso el apóstol es el que da testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Cristo ha resucitado, no de que está muerto. El apóstol no es del muerto, el apóstol es del vivo, del que ha resucitado. Por eso los apóstoles son los testigos de la resurrección. Y es lo que está diciéndonos aquí. Testigos. ¿Y dónde ven la gente a Jesús resucitar? En su vida, en su historia. Porque yo antes era y ahora no soy. El caso de Pablo. Yo perseguía y en un momento determinado me encontré con Jesucristo, me tumbó. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me cambió los esquemas. Pero aquí, si a quien yo estoy persiguiendo a los cristianos, es que perseguir a un cristiano es perseguirme a mí. Una realidad iluminada desde la fe cambia. Un acontecimiento que era de condenación se hace salvífico. Y entonces Pablo entra en el proceso de la conversión. A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe. El catequista, o mi abuela, o mi mamá, que me enseñó a rezar las primeras oraciones, a hablar con Jesús. Por eso una mamá o un papá que por la noche reza con sus hijos, o comparte con sus hijos cuando son jóvenes, desde la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá o tu mamá sobre la palabra de Dios? A veces eso se ha perdido y este es el momento de recordarlo ahora, de recuperarlo en la pandemia. Hacer memoria. Porque fíjate que a los niños se les enseña a rezar por la noche y muchos papás y mamás de nuestra fe lo hacen, pero quizás eso se ha perdido porque después que el niño es adolescente ya no nos sentamos con él. Y ahí es donde ahora este tiempo ha venido a
¿Cuándo fue la última vez que como familia nos sentamos? Celebramos Navidad, pero cuando celebramos la Navidad leemos el texto bíblico. ¿Qué significa que Jesús nació en mi comunidad? Se lee en el templo, pero ¿y en mi familia? ¿Cómo nace Jesús? Esa noche buena antes de dar la bendición de la mesa. Ese es el momento. Correcto. Cuando se pone el niñito Jesús en la cuna. O el Viernes Santo después de los oficios que nos reunimos y decimos, ¿y qué significa que Jesús murió? O los domingos, después que hemos escuchado la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a aplicar a la vida? Esta es la memoria histórica que se hace. Ahora no podemos reunirnos en el templo, tenemos que reunirnos en esta casa. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Por eso sentarse a hablar de Dios. Qué poco hablamos de Dios. Hablamos de las películas, hablamos de la comida, pero hablamos de Dios. ¿Qué hace Dios en tu vida? ¿Qué hace Dios en mi vida? En el hogar, en el trabajo, con tus compañeros de trabajo. ¿Le has hablado de Dios? Un acontecimiento difícil en el trabajo. ¿Cómo le iluminamos desde la fe? Sería interesante también preguntarnos, Padre, en este momento y en esta experiencia que tuvimos este fin de semana en varias de las diócesis, ¿verdad?, donde se reabrieron los templos. ¿Cuál sería el sentir de la feligresía en esta experiencia, verdad? Los que pudieron tal vez entrar a la parroquia, pero los que se tuvieron que quedar en un vehículo para celebrar la Eucaristía, o los que simplemente debajo de una carpa. ¿Qué les hizo recordar, qué les hizo hacer memoria de este acontecimiento? Recuerdo una señora el domingo en la Eucaristía a las 5 de la tarde. Okay. Yo pasé por los carros, ¿verdad? Y Terito íbamos saludando a la tía. Entonces me llamó una señora, se acerca, guardando la distancia. Ajá. Me dice, ¿sabe qué, padre? Digo, ¿qué? Estoy como si fuera a hacer mi primera comunión. Wow. Y esa señora tenía una alegría. Y yo decía, este es el pueblo de Dios. O sea, esa mujer, y una señora mayor, me dice, padre, yo me siento hoy como si fuera a hacer mi primera comunión. Qué bueno poder recibir la Eucaristía. Después una religiosa por la mañana de tu comunidad que ayudó a dar la comunión. Padre, había que ver la cara de la gente, cómo le brillaban los ojos. Es una experiencia extraordinaria que no nos damos cuenta normalmente. Claro. Pero es la experiencia que se da. Y ahí está el deseo sincero y honesto que brota del corazón. Hoy te vamos a recibir después de tanto tiempo. Una cosa que me llamó mucho la atención fue la segunda Eucaristía que yo celebré. Bueno, la primera el domingo, pero la segunda del fin de semana. Cuando en el momento de la consagración, yo había dicho el sábado en la tarde, cuando presenté el cuerpo del Señor, toquemos la bocina en gesto de adoración. No había campana. Ajá. Y entonces, esa bocinada, ese bocinar, y dije, pero qué ridículo. Pues si estaban pasando la caravana diciendo que iban las caravanas de los graduandos, porque no tocan las trompetas al Rey de Reyes, a Jesucristo. Bueno, esa es la primera. Se me ocurrió decirlo, ¿verdad? Y toda la gente tocó. El domingo, yo no lo tuve que decir. ¿En serio? El domingo yo no lo tuve que decir. El domingo no terminé yo bien las palabras. Toman y coman todo, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y levanté y automáticamente las bocinas. Todas. Wow. Yo me quedé, ¡wow! Ajá. O sea, es interesante cómo la gente capta el signo, memoria. Y de eso se trata, de crear nuevos signos. Claro, cuando volvamos al templo tocaremos las campanitas. Claro. En la radio se tocan las campanitas para que la gente sepa que se está mostrando. Ajá. Allí no teníamos ni campanita. Pues qué mejor que las bocinas. Pues un bocinazo a Jesucristo. Parece una tontería, pero yo me imagino que en las nuevas casas... expresiones. Me imagino que para el próximo domingo la gente cogerá ollas. Los cacerolazos. Cascabeles o campanitas. Claro. Porque de alguna forma la gente desde sus hogares se asocia. Y esto es la fe. Y esto es parte de la historia y de la memoria que marca en nuestra vida. Una manera diferente de celebrar, distante pero presente, anhelado, cercano. Cuanto más el poder ir a asistir a los templos, ¿verdad? El podernos encontrar. Por eso no todo está tan mal. No, para nada. No todo está tan mal. El Señor nos da una nueva oportunidad. Por eso a veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe. Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron
tu abuela Loide y tu madre Eunice. El creyente es fundamentalmente memorioso. Pablo es tan delicado que le Ujú. está recordando a Timoteo en su carta a su abuela. Su abuela Loide. Dice, tu abuela fue la que te enseñó la Señor. fe. Ujú. Entonces eso se transmite de generación En en generación. generación. De ahí que la transmisión de la fe a las nuevas generaciones parte por un proceso. Una de las cosas interesantes que yo descubrí hace muchos años, cuando la situación en Cuba era difícil, estaba yo de superior de los misioneros claretianos y me tocaba visitar las comunidades de Cuba. Algo que yo aprendí muy interesante de aquellas comunidades de fe pequeñitas, donde las abuelas no habían dejado de transmitir la fe a sus nietos. Era muy interesante. Y si la iglesia cubana hoy está tomando esa fuerza y esa fortaleza, ¿a qué se debe? A esas abuelas, porque hubo una generación que se perdió. Ujú. Eran los jóvenes de aquel entonces en la revolución, pero las abuelas seguían con su fe. Y a los hijos de esa generación, quien los catequizó son las abuelas. Y esos muchachos hoy, que ya son jóvenes, son los que están catequizando a sus padres. Y poco a poco están volviendo a crear comunidades de fe. Dios tiene su momento, Dios tiene su Y historia. su forma, su estilo. Por eso, no olvidemos. Y termino con un cuento de un obispo muy amigo mío de Cuba, Juan de Dios. Juan de Dios era un sacerdote jesuita que recién ordenado lo mandaron a una comunidad a evangelizar. Y entonces le tocó una comunidad de 10 viejas. Y una de ellas salía, cuando el padre llegaba, con una campana a tocar la campana por toda la comunidad, talán, 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 talán. Y el primer día, pues el padre dice, pues, muchacho joven, recién ordenado. Y el segundo día, pero ya la semana, al mes, ya tenía él la campana y le decía, ay, por Dios, Caridad, la señora se llamaba Caridad, Caridad, por Dios, ¿para qué tocas esa campana? Si no van a venir que ustedes, las 10 viejas, padre. La oyen, padre, la oyen, la campana la oyen. Y yo no dejaré de tocar esa campana. Y así pasó un año y años y años. Juan de Dios hizo su servicio, terminó ahí, lo mandaron. Años más tarde, Juan de Dios fue ordenado obispo en La Habana. Y volvió a esa comunidad ya como obispo. Cuando llegó, ya Caridad había muerto, cuando llegó, se acordó de Caridad. ¿Por qué se acordó de Caridad? Porque la iglesia estaba llena. Y entonces me decía Juan de Dios que fue al cementerio a decirle Caridad. La oyen, Caridad. La oyen, Caridad. Oyeron tu campana. La fe de un pueblo que se convoca, que se reúne. Bendice y alaba a Dios. Damos gracias al Señor por eso. Pedimos a la Virgen que nos ayude a ser, como dice aquí al final, cristianos memoriosos. Oramos y pedimos su asistencia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe y les haga memorioso el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en este nuestro programa. Mi camino de fe. Hasta mañana y linda tarde. Con un vaso de